En esta clase vamos a tratar la patología esofágica. Para conocer la patología esofágica, tenemos que conocer primero la anatomía e histología, recordando que se trata de un órgano tubular que va de la faringe hasta el estómago, recorriendo el tórax y los primeros centímetros del abdomen. El esófago está tapizado por una mucosa en su aspecto luminal y esta mucosa está constituida por un epitelio pavimentoso, no queratinizante en el humano, que yace sobre un corión laxo. Por debajo de este hay una muscular de la mucosa, luego una capa submucosa, dos capas musculares y finalmente por fuera está cubierto por una túnica adventicia que en los últimos centímetros, cuando penetra en el abdomen a través del hiato esofágico del diafragma, se transforma en una cubierta serosa. Dentro de la patología esofágica, la patología inflamatoria es la más frecuente, siendo la esofagitis por reflujo por lejos la más común de las afecciones esofágicas. Pero existen otros grupos de esofagitis también, como ser las infecciosas, las debidas a ingesta de elementos exógenos, ya sea medicamentos o sustancias corrosivas, algunas formas especiales como la esofagitis eosinofílica y otras entidades que afectan al esófago en forma secundaria, por ejemplo, en condiciones dermatológicas como el pénfigo. Si bien pueden encontrarse en pacientes inmunocompetentes, como especialmente la esofagitis por cándida, en general las esofagitis infecciosas afectan a pacientes inmunocomprometidos y suelen localizarse o bien a lo largo de todo el esófago o bien en segmentos medio y superior, más proximal que lo que generalmente se ubica a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La forma más común de esofagitis infecciosa es la candidiasis esofágica. Macroscópicamente se manifiesta como exudados tipo placas blanquecinas adherentes en la mucosa esofágica de aspecto algodonoso, que al retirarlas dejan ver una superficie rojiza. Histológicamente se observa la presencia de esporos e hifas de cándida que se destacan en la coloración compás, entremezcladas en el epitelio escamoso, donde también se observa infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos. Cuando lo que se encuentran son pseudohifas, especialmente destacadas en la coloración con paz, las vamos a encontrar en general con una disposición perpendicular a la superficie del epitelio, entremezcladas con las células escamosas, con un exudado de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, entremezcladas con detritus necróticos. En el herpes virus, en cambio, las clásicas inclusiones nucleares se hallan en las células del epitelio escamoso, que es afectado, se erosiona y determina úlceras generalmente más excavadas. Endoscópicamente, según el momento de la evolución, podemos encontrar eritema con pequeñas vesículas, erosiones o bien úlceras superficiales bien demarcadas de la mucosa adyacente sana. Histológicamente, el efecto citopático del herpes virus se ve en las células escamosas. Lo vamos a buscar en el borde de la úlcera o erosión. En la úlcera se va a ver un infiltrado inflamatorio mixto, puede haber muchos histiocitos. Y vamos a distinguir las inclusiones intranucleares anfofílicas de caudre A, que son de color púrpura, son grandes, con un halo delgado claro que las separa de la membrana nuclear. Las células escamosas pueden presentar núcleos con aspecto de vidrio esmerilado, multinucleación, núcleos que se amoldan y acantolisis. La esofagitis por citomegalovirus, que aparece predominantemente en pacientes inmunosuprimidos, se pueden ver úlceras únicas o múltiples, en cuyo lecho se encuentra a nivel de la lámina propia, tanto en las células endoteliales como en los fibroblastos del estroma, las clásicas inclusiones nucleares y citoplasmáticas de este virus. El citomegalovirus en el esófago siempre responde a una infección sistémica, a diferencia del herpes. Eh, en el infiltrado inflamatorio se va a ver linfocitos, plasmocitos, se pueden ver neutrófilos también. Además de las células estromales, como mencionábamos antes, puede infectar las células columnares de áreas con revestimiento glandular, pero no las células escamosas. Por eso la biopsia debe ser profunda y alcanzar el lecho de la úlcera. Las inclusiones de tipo nuclear pueden ser similares a las caudre A y también a las inclusiones citoplasmáticas que le dan un aspecto basófilo o anfófilo al citoplasma y el aumento de tamaño de las células, de ahí el nombre del virus.
La esofagitis eosinofílica es una patología cuya frecuencia se está incrementando y también está mejorando su conocimiento, el conocimiento de sus manifestaciones endoscópicas y clínicas. Se suele presentar con episodios de impactación de alimento y también clínicamente se puede manifestar como disfagia crónica o intolerancias alimentarias. Tiene relación con cuadros de alergia o atopía alimentaria o no alimentaria. Endoscópicamente se la compara con el esófago felino. Presenta anillos blanquecinos, estenosis, aspecto arrugado o puntillados blanquecinos. Generalmente afecta el esófago medio y proximal. En el 10% de los casos endoscópicamente puede no haber manifestaciones. Y es importante que cuando se desea pesquisar se realicen biopsias de los 3/3 del esófago. Recordemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a manifestar principalmente en el tercio inferior, entonces es importante para el diagnóstico diferencial. Y esto es porque las manifestaciones histológicas pueden ser similares a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, lo que se ve es un incremento significativo del número de eosinófilos en la mucosa esofágica escamosa. Los eosinófilos van a estar en la lámina propia y van a invadir el epitelio esofágico en grandes números, aunque pueden verse en forma parcheada distribuidos. Y además de haber gran cantidad, se agrupan y sufren degranulación. Las células epiteliales se separan, o sea, hay esponjiosis y acantolisis. Predominan sobre todo en la superficie del epitelio. Para el tratamiento se hacen rigurosas dietas de exclusión alimentaria para buscar cuál puede ser el alimento que está causando la patología. Y además se utilizan corticoides sistémicos o tópicos deglutidos. En casos en que haya estenosis se pueden intentar dilatación esofágica. La esofagitis medicamentosa se produce tras la ingesta de algún medicamento, generalmente con poca agua la noche previa antes de acostarse, y se manifiesta con un dolor retroesternal de comienzo súbito, odinofagia y disfagia. Esto puede ocurrir independientemente del tamaño del comprimido ingerido y se puede dar con cualquier medicamento, pero ocurre más frecuentemente con alendronato, sulfato ferroso, cloruro de potasio, etc. Endoscópicamente puede aparecer como úlcera o erosión y generalmente ocurre entre el esófago medio distal a la altura aproximada del arco aórtico debido a las áreas donde el esófago fisiológicamente es más estrecho, y también puede ocurrir si existieran compresiones extrínsecas patológicas. La histología es inespecífica, aunque puede haber eosinófilos acompañando, se ve esponjiosis y necrosis del epitelio. Muchas veces se ven restos del medicamento, por ejemplo, cuando se trata de sulfato ferroso se puede destacar la presencia de los restos con coloración para hierro, como el PERLS, pero pueden o no encontrarse los restos medicamentosos. Por encontrarse el esófago en una situación central en el tórax, puede estar afectado en los campos de terapia radiante de diferentes órganos como mama, pulmón, etc. Si bien con los métodos más modernos de radioterapia, que, que ajustan los campos más estrictamente al sitio que debe ser irradiado, esto va disminuyendo. La esofagitis por radiación puede ser aguda o crónica. En la aguda lo que se va a encontrar es una necrosis de la mucosa esofágica. Pero en la forma crónica lo que se van a ver son anomalías nucleares en las células epiteliales escamosas, aunque puede afectar también el epitelio glandular de una mucosa de Barrett. Y se trata de una condición preneoplásica, es decir, que las alteraciones del ADN de las células del epitelio escamoso afectado pueden condicionar su transformación neoplásica a carcinoma de células escamosas. La esofagitis por reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología con alta morbilidad. El epitelio escamoso del esófago está preparado para resistir al paso de los alimentos, pero es muy sensible al ácido gástrico. Afecta hasta un 40% de la población occidental, tiene relación con el uso de alcohol y tabaco. Clínicamente puede presentarse como quemazón, regurgitación, disfagia. Endoscópicamente, entre el 40 y el 60% no tienen manifestaciones y el resto puede presentarse con eritema, erosiones, úlceras y, si está en estadios avanzados, estenosis. Las alteraciones histológicas se van a buscar en los últimos 8 o 10 centímetros del esófago. Como son parcheadas, puede requerir varias biopsias. Las manifestaciones, tanto clínicas como histológicas, son inespecíficas, especialmente las clínicas.
Y para el diagnóstico de reflujo entonces se necesita hacer una correlación estrecha entre la clínica, la endoscopía, la manometría esofágica y la biopsia. Existe un reflujo gastroesofágico fisiológico, pero para que ocurra un reflujo gastroesofágico patológico debe haber factores que se opongan al clearance esofágico normal. Entre estos factores encontramos aumento de la presión intraabdominal, retardo del vaciamiento gástrico, hernia hiatal, disfunción del esfínter esofágico inferior y alteraciones propias de la pared o de la inervación esofágica que determinan un clearance esofágico defectuoso. La mucosa esofágica puede ser dañada por contenido proveniente del estómago, que puede ser ácido cuando viene solamente del estómago o alcalino cuando es reflujo duodeno gastroesofágico. El reflujo proveniente del estómago es ácido y contiene ácido clorhídrico y pepsina. Este contenido con ácido y pepsina debilita las uniones intercelulares del epitelio escamoso, ensanchándolas y permitiendo la penetración del ácido a la lámina propia. El epitelio escamoso en la esofagitis por reflujo presenta papilas elongadas que se aproximan a la superficie del epitelio, acantosis, es decir, engrosamiento del epitelio escamoso, hiperplasia del estrato basal, congestión de los vasos papilares, puede haber hemorragias en estos también, y se ve exocitosis de linfocitos y de polimorfonucleares eosinófilos al epitelio. Las células epiteliales además pueden presentarse balonizadas. Esta imagen ilustra la balonización que comentábamos. Dentro de las complicaciones que puede presentar la enfermedad por reflujo gastroesofágico están las secundarias a la esofagitis, es decir, las úlceras, las estenosis y la mucosa de Barrett. Y existen también complicaciones extraesofágicas, como ser las otorrinolaringológicas, como edema de la mucosa laríngea y difonía, y asma. Acá me parece importante mencionar qué son las condiciones preneoplásicas. Son las entidades mórbidas que se asocian con un riesgo incrementado de desarrollar cáncer en comparación con el riesgo de la población general. Las lesiones preneoplásicas, en cambio, son las alteraciones histopatológicas que se asocian en determinado tejido con el riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Estas lesiones en general en el epitelio se conocen con el nombre de displasia y comprenden alteraciones citológicas y arquitecturales del epitelio. El esófago es asiento de varias condiciones preneoplásicas, ya sea preneoplásicas para adenocarcinoma, como el caso del esófago de Barrett, o preneoplásicas para carcinoma de células escamosas, como por ejemplo la esofagitis actínica. Cuando cursamos histología, en general aprendemos que el esófago está revestido por epitelio plano estratificado no queratinizante en el humano y que el epitelio gástrico es de tipo columnar o glandular. Bueno, esto ocurre aparentemente, según muchos estudios, en solo un 25 a 30% de la población, que el epitelio escamoso del esófago se continúe directamente con el epitelio glandular gástrico. En el resto de las personas, es decir, la mayoría, parte de los últimos milímetros del revestimiento escamoso esofágico son reemplazados por un revestimiento de tipo columnar o glandular, que es inducido por el reflujo fisiológico. Ese epitelio glandular o columnar, entonces, donde antes había un epitelio escamoso, se adquiere a través de un proceso denominado metaplasia, que es el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. El epitelio metaplásico puede ser fenotípicamente diferente, pues puede tratarse de un epitelio columnar de tipo mucoso o puede tener mezcladas algunas células de tipo oxíntico y finalmente puede tener un fenotipo parecido a la mucosa intestinal con células absortivas y con células caliciformes. Este último es el epitelio de tipo metaplásico intestinal. Al día de hoy, la mayoría de los estudiosos consideran que dentro de los epitelios metaplásicos inducidos por el reflujo que se pueden encontrar en el esófago, el epitelio con metaplasia intestinal es el único que tiene un riesgo demostradamente aumentado de desarrollar adenocarcinoma a través de un proceso de displasia. Esto, el esófago con metaplasia columnar intestinal inducida por el reflujo gastroesofágico es lo que se conoce como esófago de Barrett.
El esófago de Barrett es una condición preneoplásica que va a progresar al cáncer en algunos contados casos a través de múltiples pasos que involucran grados crecientes de alteraciones displásicas. La mucosa metaplásica se puede manifestar endoscópicamente como segmentos circunferenciales, es decir, con forma de manguito o con forma de lengüetas o islotes de mucosa que ascienden, de mucosa columnar que ascienden por los últimos milímetros o centímetros del esófago distal. El revestimiento escamoso, entonces, que vemos en la foto de arriba a la izquierda, va a dar lugar a un revestimiento columnar no intestinalizado, en primer término, que puede tener glándulas similares a las cardiales y algunos elementos celulares similares a las glándulas oxínticas del fundus gástrico. Este epitelio columnar no intestinalizado va a tener también fenómenos de inflamación y erosión, y se supone que la presencia en el jugo gástrico refluido de determinados componentes finalmente puede llevar a la metaplasia de tipo intestinal, que se manifiesta por la presencia de células absortivas y células caliciformes, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. De esta manera, el reflujo del contenido gastroduodenal va a dañar el epitelio escamoso esofágico original, provocando una metaplasia columnar no intestinalizada, con glándulas de tipo cardial y eventualmente oxínticas. Esa mucosa cardial va a sufrir una inflamación debido al reflujo que continúa, finalmente puede desembocar en la metaplasia intestinal y a través de diferentes pasos de mutación, la metaplasia intestinal puede evolucionar a displasia de bajo grado, displasia de alto grado y finalmente adenocarcinoma. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es sumamente frecuente, pero de los pacientes que sufren reflujo, solo un pequeño porcentaje va a desarrollar mucosa de Barrett. Y de estos pacientes con Barrett, solo un muy pequeño porcentaje va a evolucionar a displasia y cáncer. Hay factores que determinan mayor riesgo de que esto ocurra y tienen que ver con condiciones clínico-epidemiológicas, con la longitud del segmento metaplásico y con la presencia y grado de displasia y su distribución y su extensión. Entonces, la posibilidad de hallar metaplasia intestinal, la severidad del reflujo subyacente y la magnitud del riesgo de cáncer parece que varían directamente con la extensión del segmento metaplásico. Esta foto ilustra en una pieza de resección de esófago-gastrectomía un segmento de metaplasia de Barrett. Es el área rojo oscura en la porción distal del esófago. Por encima de esta, la mucosa normal escamosa tiene un aspecto blanco nacarado. Cuando el patólogo se enfrenta al diagnóstico de una condición preneoplásica, debe determinar si existe o no displasia. Si existe displasia, graduarla, pues es diferente el riesgo para evolucionar a cáncer si es de bajo grado o si es de alto grado. Y en algunos casos no se puede llegar a determinar si hay o no displasia y existe para eso la categoría indefinido para displasia o indeterminado para displasia. Dado que la patología neoplásica del tubo digestivo es bastante común en muchas zonas del Extremo Oriente, ha habido muchas discordancias entre los patólogos occidentales y orientales con respecto a la nomenclatura y al reconocimiento de las entidades de las lesiones preneoplásicas en el tubo digestivo. Y hace unos cuantos años se ha llegado a un acuerdo con la emisión de una clasificación, que es la clasificación de Viena para la neoplasia del tubo digestivo, que reconoce las categorías que se muestran en este cuadro. Es decir, que siempre que un patólogo evalúa una biopsia que contiene una condición preneoplásica, va a tener que emitir un juicio acerca de si se observa o no displasia o neoplasia en esa biopsia. Y las categorías reconocidas son negativo para displasia, indefinido para displasia, y cuando hay presencia de displasia, esta puede ser de bajo grado, de alto grado o invasora, es decir, carcinoma. Al aumentar el grado de las anomalías citológicas y arquitecturales, aumenta el grado de displasia. Así, por ejemplo, en la displasia de bajo grado, lo que suele haber es una estratificación de los núcleos del epitelio y las alteraciones arquitecturales son discretas. Los núcleos suelen ser algo hipercromáticos y elongados y estratificados. En cambio, en la displasia de alto grado, las anomalías arquitecturales son mayores, con glándulas complejas, con brotes, y lo mismo las anomalías citológicas, observándose mayor hipercromasia, presencia de nucleolos, etc. Cuando las células atípicas atraviesan la membrana basal e invaden el estroma, hablamos de carcinoma invasor. El carcinoma invasor suele generar una respuesta desmoplásica, es decir, fibroplasia del estroma.
En el esófago de Barrett con displasia, la presencia de displasia de alto grado puede ser un signo de que en cercanías puede existir un adenocarcinoma invasor. Y cuando la displasia de alto grado es multifocal, este riesgo es mayor aún. Por eso, el diagnóstico de displasia en biopsias determina determinado tipo de, de seguimiento o la decisión de efectuar algún tipo de resección. La gran mayoría de los tumores malignos del esófago son carcinomas, y dentro de estos, los carcinomas de células escamosas y los adenocarcinomas, especialmente los desarrollados en esófago de Barrett. Existen variantes de estos carcinomas y además otros tipos de neoplasias, como ser neoplasias neuroendocrinas, neoplasias estromales, melanomas y linfomas. Dado que la supervivencia varía mucho con el estadio alcanzado por el tumor al momento del diagnóstico, es oportuno puntualizar algunas definiciones, como por ejemplo la de carcinoma superficial, que en el esófago es aquel carcinoma que se extiende no más allá de la submucosa, independientemente de que haya dado o no metástasis a los ganglios regionales. El carcinoma superficial comprende tres categorías, que es el carcinoma intraepitelial o carcinoma in situ, el carcinoma intramucoso, que comprende hasta la muscular de la mucosa inclusive, es decir, lámina propia y muscular de la mucosa, y el carcinoma submucoso, que infiltra más allá de la muscular de la mucosa, la submucosa en diversas profundidades sin alcanzar a comprometer la muscular propia. Además de la clasificación patológica del cáncer temprano, que es histológica, existe una clasificación endoscópica que permite a los endoscopistas identificar imágenes de posibles lesiones correspondientes a carcinoma en estadios tempranos. Existe también una clasificación macroscópica de los tumores avanzados, la de Borman. ¿Por qué es tan importante reconocer la existencia y la presencia de lesiones tempranas en la mucosa del esófago y también de otros sitios del tubo digestivo? Es que por suerte existe la posibilidad de aplicar técnicas terapéuticas contra las lesiones tempranas para evitar que se desarrollen lesiones avanzadas con mucha mayor mortalidad. Es muy diferente el pronóstico de una lesión temprana versus el de una lesión avanzada. Existen terapias que no tienen que ver con resección, sino, por ejemplo, con aplicación de quimioterápicos que van a aumentar la sensibilidad de las lesiones a una terapia lumínica, por ejemplo. Y también existen terapias resectivas, como ser la mucosectomía y la submucosectomía. Los adenocarcinomas se clasifican histológicamente según la clasificación de Lauren en adenocarcinoma difuso o adenocarcinoma intestinal, que corresponden a las categorías de la OMS, respectivamente, adenocarcinoma pobremente cohesivo o adenocarcinoma tubular. En la foto de la izquierda vemos un adenocarcinoma de tipo intestinal o tubular, donde se observan glándulas bien formadas que están tapizadas por epitelio atípico y pueden contener en la luz detritus necróticos. Estas glándulas estarán bien formadas si se trata de un adenocarcinoma bien diferenciado, o pueden ir perdiendo la diferenciación y estar constituidas por cordones y nidos de células atípicas. En la foto de la derecha, en cambio, se observa un carcinoma pobremente cohesivo o difuso de Lauren, donde las células que pierden la adhesividad intercelular se manifiestan en láminas discohesivas y presentan núcleos hipercromáticos que a veces están lateralizados por la presencia de una vacuola de moco, dando aspecto en anillo de sello. Macroscópicamente, los carcinomas avanzados en Barrett pueden tener diferentes manifestaciones, ser exofíticos, fungosos, ulcerados o infiltrativos, también a veces en relación con el tipo de tumor histológico. En cambio, las lesiones tempranas pueden manifestarse como pequeñas placas aterciopeladas o ligeramente sobrelevadas que requieren de unos endoscopios de alta definición para poder identificarse. Los adenocarcinomas pueden comprometer la unión esófago-gástrica, ubicándose topográficamente cabalgando sobre aquella. Y el centro geográfico del tumor se puede encontrar hasta 2 centímetros por encima o por debajo de la unión esófago-gástrica anatómica para ser considerado un tumor de la unión esófago-gástrica. Se considera que hay posiblemente 3 tipos de tumores posibles en la unión esófago-gástrica: el tipo 1 del esófago distal a partir de Barrett, el tipo 2 que sería el verdadero carcinoma de Cardias, y el tipo 3 que es un carcinoma subcardial
que infiltra la unión esofogástrica desde abajo, según la clasificación de Seward. Los carcinomas de células escamosas suelen afectar con mayor frecuencia el esófago medio, pero pueden afectar cualquier segmento, desde el esófago cervical hasta el esófago distal. Adquieren diferentes variantes macroscópicas. La ligación etiopatogénica con el consumo de alcohol y tabaco es fuerte e indiscutible en el carcinoma de células escamosas. Aunque frecuentemente los carcinomas de esófago se diagnostican cuando se encuentran ya en estadios avanzados, a veces puede detectarse en vecindad del tumor la lesión precursora, que es la displasia del epitelio escamoso, la displasia y el carcinoma in situ. Esto es más fácil cuando se trata de pacientes que tienen alguna condición preneoplásica para el carcinoma de células escamosas, como ser por ejemplo la acalasia, y que son seguidos en programas de screening o tamizaje para determinar si aparece la lesión preneoplásica, que sería la displasia. El carcinoma invasor en sí puede adoptar diferentes grados de diferenciación y ser no queratinizante. Los carcinomas esofágicos se diseminan profundizando la infiltración en la pared esofágica, atravesando la mucosa, submucosa, muscular y hasta alcanzar la adventicia o más allá, y a veces invadiendo los órganos vecinos como ser la tráquea. Gracias a que el esófago tiene una rica red linfática longitudinal, pueden aparecer lo que se denominan metástasis resurgentes, que son como nódulos satélites más arriba o más abajo del tumor principal. Y las metástasis ganglionares aparecen dependiendo de dónde está ubicado el tumor primitivo en el esófago, es decir, los cánceres de tercio superior se diseminan a los ganglios cervicales y los de tercio medio a los mediastinales y paratraqueales y los de tercio inferior a los ganglios gástricos y del tronco celíaco. Como mencionábamos anteriormente, se pueden dar otros tipos de neoplasias malignas en el esófago, como por ejemplo el melanoma, tumores estromales gastrointestinales, sarcomas como el leiomiosarcoma, pero estos casos son excepcionales y mucho menos frecuentes que los carcinomas. Entre los tumores y lesiones pseudotumorales benignas encontramos dentro de las lesiones epiteliales los papilomas, dentro de las lesiones mesenquimáticas los leiomiomas o los tumores de células granulares, por ejemplo, y como lesiones que simulan tumores pero no son verdaderas neoplasias, por ejemplo, los parches heterotópicos de mucosa gástrica que suelen darse en el tercio superior. Esta imagen histológica ilustra un papiloma esofágico, que es una lesión benigna, constituida por frondas papilares ramificadas, tapizadas por un epitelio escamoso típico. El tumor de células granulares presenta unas células de citoplasma amplio eosinófilo de aspecto finamente granular con núcleos inconspicuos que forman playas en el estroma. Estas células derivan de las células de Schwann y generan en el epitelio suprayacente una hiperplasia pseudoepiteliomatosa que en la biopsia superficial puede confundirse con un carcinoma escamoso.